La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del profeta Jeremías, de su capítulo 18, los versículos del 1 al 6, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y la verdad es que, sin lugar a dudas, la palabra de Dios refleja su maravilloso carácter. En un pasaje tan corto, hay realidades tan poderosas y tan descriptivas de nuestra realidad humana, porque si nosotros no fuéramos tan arrogantes, tan presumidos, tan prepotentes, y fuéramos más humildes e inteligentes en verdad, comprendiéramos varias cosas. Lo primero es que somos simple barro, el cual se le puede dar cualquier forma. Una de las características del barro, y por la que es tan apreciado por los alfareros, es su maleabilidad, su ductilidad. Se le puede dar fácilmente cualquier forma. Lo segundo que tú y yo deberíamos entender es que Dios es Rey, es Señor y es alfarero todopoderoso y soberano. Lo que significa que si tú y yo somos simple barro y Dios es el poderoso alfarero, entonces nos convendría entender esa realidad y con humildad y fe ponernos en sus manos. Lo tercero es que Dios, como Rey soberano, como eterno creador, y por la obra de Cristo, Padre de todo aquel que le recibe con fe, Él quiere darle mejor forma y aumentar su resistencia. Porque el barro es muy dúctil, es muy maleable, es muy plástico. Pero una vez el alfarero le da la forma que quiere, lo mete a un horno para secarlo, eso extrae la humedad, consolida las moléculas del barro y lo vuelve muy resistente. Entonces, si en fin de cuentas, tú y yo somos seres humanos pequeños, frágiles, limitados, caídos, preferimos que el enemigo y el mundo sean quienes nos den la forma que ellos consideran. Y eso es lo que va provocando que la imagen de Dios, la cual perdimos al pecar, se vaya haciendo cada vez más invisible, menos perceptible, y vamos adoptando la forma del mundo. Entonces, es por eso que Dios en este pasaje de hoy nos dice que la vasija terminó asumiendo una forma que no era de su agrado. ¿Y qué tiene que hacer el alfarero cuando eso pasa? Pues simplemente parar el torno, aplastar la pieza y volver a darle forma. Y es precisamente ante esa realidad inminente que tú y yo deberíamos, con humildad, con fe, con esperanza, pues ponernos en las manos de Dios, reconocer nuestra limitada condición humana, reconocer nuestras áreas de pecado, reconocer esa forma que a Dios no le agrada y que el mundo y el enemigo han venido imprimiendo en nuestra carne. Tú y yo necesitamos reconocerlo
Necesitamos aceptar nuestros pecados. El devocional de ayer, Pedro nos decía que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y volver a Dios. Hoy el Padre nos recuerda que somos barro y que así como el pecado nos ha deformado, el Padre puede aplastarnos y hacernos de nuevo. Y es precisamente lo que Cristo vino a modelar. Y por eso todo creyente está llamado a morir a su realidad. Por eso participamos en el bautismo del que ayer Pedro nos decía que debemos participar. Porque al bautizarnos, damos un testimonio de que participamos en la muerte de Cristo. Eso se traduce en que nos abandonamos en las manos de Dios y le pedimos al Padre que nos deforme, que nos aplaste. Claro, ese proceso producirá dolor, producirá sufrimiento, estrés, ansiedad, angustia, todo eso. Pero si tú y yo reconocemos que Dios es amoroso, que es fiel, que es misericordioso y que solo quiere lo mejor para nosotros, debemos entender que cuando Él nos aplasta, está quitando de nosotros todo aquello que el pecado nos ha impreso, pero que a Él no le agrada. Y al tomarnos en sus manos y darnos nueva forma, esa nueva imagen le reflejará a Él. Nos pareceremos más a Cristo y eso es lo que más nos conviene. Así que, aunque el proceso sea en primera instancia difícil y doloroso, a ti y a mí y al mundo entero, lo que más le conviene es reconocer que simplemente somos barros y que debemos ponernos en las manos de Dios. Dado que el pecado nos ha impactado y nos ha afectado negativamente, pidámosle a Dios que nos tome en sus amorosas y poderosas manos y nos devuelva la imagen suya que el pecado ha ido empañando y deformando en nosotros. Padre, escucha este clamor que te dirigimos a ti porque eres el único Dios verdadero. Imprime tu imagen en nosotros, aunque eso en principio sea doloroso. Ayúdanos a parecernos más a ti. Imprime en este barro frágil y caído la imagen gloriosa de nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre te oramos a ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.